¿Estás buscando una bicicleta de ciudad pero no quieres dejarte un riñón en la compra? Bueno, esta es la solución. Engue ha sacado su mejor bicicleta eléctrica de ciudad, la Engue Zip. ¿Por qué? Bueno, porque tiene todo lo que una persona busca, además un precio de derribo. Junto al descuento que os dejo en la descripción, un cupón descuento que os queda por muchísimo menos de 1.000 euros. Mucho menos que sus competidoras. La Brompton, que es como la más famosa, cuesta 3.000 euros. Pues esta menos de 1.000. Así que, bueno, échale un ojo en la descripción a ese cuponazo, aplicarlo y veréis que realmente estamos hablando de una verdadera ganga. Este vídeo es el unboxing y el montaje para que veáis qué es lo que viene en la caja, cómo se monta, qué herramientas viene, el tema del mantenimiento, puesta a punto y si ya podemos empezar a circular con ella sin necesidad de hacer un gasto extra como pasa en algunas otras bicicletas eléctricas. Aquí viene absolutamente todo. Y para las personas que tienen miedo de comprarle y luego pensar o la duda de ¿podré montarla? No soy muy manitas, no comprendo muy bien cómo es el proceso de montaje. Siguiendo el tutorial de este vídeo vais a poder hacerlo sin problema. Viene prácticamente todo montado. Aquí lo que estoy haciendo es quitar las bridas y las protecciones. Por ahora nada complicado, esto lo sabe hacer todo el mundo. Vamos a ver qué viene en la caja. Viene un hinchador económico pero funcional. Viene un adaptador de corriente y un cargador que es como de portátil, de móvil, son 100 vatios. Luego veremos un poquito más a fondo cómo se usa. Vienen repuestos, pastillas de freno, genial, los pedales que también veremos más a fondo, unas cuantas herramientas para hacer el montaje, catadióptricos de repuesto, ya que ya vienen unos en las ruedas. Aquí viene un cable USB que será con el que carguemos la bicicleta, unas cuantas bridas para sujetar cables, manual de instrucciones y esto es la conformidad como que la bicicleta cumple la normativa europea para poder circular a todo correcto. Y por último el sillín, que es la primera pieza que vamos a montar. Esto no tiene dificultad ninguna, como cualquier bicicleta. Se abre un poquito la palometa, se introduce el sillín hasta la altura que queramos y se cierra la palometa. Ahora vamos a hacer el primer desplegado. No tiene dificultad ninguna, es una bisagra y un seguro que tenemos que cerrar. Ahora ponemos la pata de cabra y subimos el mástil del manillar, que el manillar lo tendremos que poner. Y bueno, ponemos el seguro del mástil y ahora hay que girar la rueda, ya que de fábrica para el empaquetado que sea más pequeño viene girada. Como os habréis dado cuenta, hemos tenido que volver a bajar el mástil porque si no, no entra el brazo telescópico del manillar. Y una vez que ya lo apretamos, volvemos a poner el mástil en posición vertical y ponemos su seguro. Si no, no entra. Es un tema que hay que tener en cuenta, pero nada complicado. Vamos ahora a hacer el último paso, expandir. Fijaros el perno cómo está con la cadena, tiene que estar de esa forma. Y ahora abrimos esta abrazadera, bueno, digamos esta palometa y solo tenemos que estirar el asiento hacia arriba y se expandirá. ¿Veis? El perno se ha subido y ya ha dejado libre la cadena para circular. Ya está, habéis visto el sistema de 3 pasos, bien sencillo. Ahora os voy a enseñar cómo poner y quitar los pedales en cuestión de 2 segundos. Tiene este sistema de fijación rápido, metemos, giramos un poquito y ya estaría. Y para quitarlos, pues nada, ahí lo volvemos a poner para que veáis. La rosquita hay que girarlo un poquito y que haga coincidir la mordida con esa pequeña rebaba. Y este es el lugar para almacenarlos una vez que queramos plegarla y meterla en un coche o lo que sea, para que ocupe lo mínimo posible. Las llaves, ¿para qué sirven? Para la batería. Hay 2 formas de sacarla. Está dentro de esta mochila que podemos meter más cosas, pues no sé, la merienda o cualquier historia. La cuestión es que esta mochila podemos, como he dicho, tanto sacar la batería solo o con mochila incorporada. La mochila viene con un asa, aquí está dentro la batería, la sacamos para que la veáis. Es muy pequeña, parece más bien como un altavoz o una powerbank así grandota, que realmente es una powerbank. Aparte de suministrar la energía a la propia bicicleta, también podremos usarla para cargar nuestro smartphone, tablet, bueno, eso lo veremos ahora. Vamos a ver qué hay en su bolsillo delantero, porque, bueno, pues hay una cosa que es una cinta para llevar la batería como bandolera.
Lo veo una cosa muy positiva, ya que si vamos a dejar la bicicleta en la calle, no está de más sacar la batería y llevarla con nosotros. Bueno, adelanto que tiene la bicicleta una autonomía de hasta 120 kilómetros y por las pruebas que he hecho ya en el review, no se va mucho, ¿eh? Posiblemente sea un poco menos porque yo peso 90 kilos y he ido, bueno, pues haciendo un uso normal con paradas, subidas, bajadas y eso siempre reduce un poco lo que es la autonomía. Pero no se va, de verdad, no se va mucho por las pruebas que yo he hecho. Así que vamos a decir que se quedará un poco por debajo de esos 120 kilómetros, pero no mucho. Tenemos luz delantera que ahora dentro de un momento encenderemos para ver cómo se enciende. Y ahora, lo que os decía, la power bank, bueno, mejor dicho, la batería de la bicicleta tiene dos tomas USB que sirven tanto para cargar la batería con el adaptador de corriente que hemos visto anteriormente en la caja, como para cargar nuestro smartphone y tablet, como os comentaba. Yo creo que esto es un punto de inflexión dentro de las baterías de las bicicletas, porque estamos hablando de un 2x1. Es batería de bicicleta y además una power bank con muchísima capacidad de suministrar energía a dispositivos. Vamos a encenderla, a ver qué tal. Bueno, hay que decir que si no enciende, hay que apretar el botón de power de la batería para que se encienda y ya encenderá la bicicleta. La luz delantera, un foco sencillito para vía urbana y la trasera, hay que quitar el plastiquito para encender. No es centralizada, luego en el review ya diré qué me parece, pero en cualquier caso tenemos luz delantera y luz trasera. Velocidad 25 km por hora limitado. El pedaleo, pues nada, se hace súper cómodo, sensor de paro-torque, que es lo que me gusta, y fuerza de sobra como para subir la llegarrampa, que veremos el test en el review. Si es que quiero que lo veáis porque ahí veréis de lo que es capaz de hacer esta Engue Zip, que me ha sorprendido muchísimo porque tiene un desempeño muy bueno para lo pequeña que es, lo pequeña que se queda, lo ligera que es. Bueno, es muy ligera y además soporta hasta 120 kilos. O sea que no os dejéis engañar por su tamaño o su apariencia, porque es muy robusta y capaz de soportar grandes cargas. Como veis, el plegado, aquí estoy haciendo paso por paso, luego se hace bastante más rápido, pero para que veáis que se queda muy pequeña para almacenarla en tu casa, en la oficina, meterla en el coche. Es que ni siquiera tienes que meterla en el maletero. Abres la puerta de atrás y como un pasajero la dejas en el asiento con una toalla o lo que sea para no ensuciar, pero bueno, en cualquier caso, en el maletero te caben 2 o 3 sin problema. Vamos a hacer el desplegado para que veáis. Subimos el manillar, ahora la desplegamos por la mitad, ponemos su seguro y por último, como hemos visto, hay que estirar el asiento hacia arriba y ya se expande. Como veis, con un poco de práctica, en 10 segundos está desplegada y con las rueditas podemos transportarla cuando está así, en forma plegada. Y bueno, como siempre, termino con un poquito de IA para que veáis mi casa, a ver qué ha generado en esta ocasión, y os invito a ver el review completo de esta nueva bicicleta de Engue, la Engue Zip, la mejor bicicleta de ciudad, relación calidad-precio del mercado.